Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. El mundo sigue sacudido por una serie de hechos, sobre todo con la caída de la bolsa en China, que ayer logró inyecciones masivas de parte del Banco Central chino para evitar una caída y la mayor depreciación del yuan, la mayor en 5 años, y todo el conflicto entre Arabia Saudí e Irán. Al mismo tiempo que toda la situación que se ha estado desarrollando con la migración, con la crisis en Siria y todo el punto de renegociación entre Grecia y los acreedores y lo que estamos viendo en Puerto Rico con el impago de parte de la deuda, así como toda la transición política que se está dando en Venezuela y en Argentina, lo cual implica una serie de aspectos importantes. Wall Street cerró ayer mixto con una leve repunte del Dow Jones de industriales de un 0,06%, mientras que el índice compuesto de Nasdaq continuó con una reducción del 0,24% y el selectivo Standard & Poor's 500 se incrementó 0,20% en una sesión marcada por altibajos y que se mantuvo teñida de rojo la mayor parte de la sesión. Por otro lado, vemos cómo el mercado petrolero tuvo descensos importantes en el día de ayer que vamos a comentar más adelante. El petróleo de Texas se redujo 2,15% en New York hasta 35,97 y el petróleo del Brent de referencia europea se redujo 2,14% hasta 36,42 dólares. El efecto de China es un aspecto fundamental, la apreciación del dólar, el incremento de las reservas petroleras. Las plazas financieras chinas lograron estabilizarse en una jornada marcada por la volatilidad. El Banco Central chino intervino el pasado martes, el día de ayer, en el mercado de divisas para apuntalar el yuan para frenar su depreciación, la más importante en los últimos 5 años, después de que el gobierno adoptara un amplio conjunto de medidas para lograr atajar las caídas del mercado de valores. La decisión se tomó después que el Banco Popular de China anunciara la inyección de 130,000 millones de yuanes, 19,900 millones de dólares en el sistema financiero, la mayor inyección en un solo día desde el pasado 8 de septiembre, porque la caída de las bolsas y la depreciación de la moneda amenazaban con erosionar aún más la confianza en la segunda economía mundial luego de los indicadores dados a conocer de la caída del índice de producción manufacturera por 10º mes consecutivo. El Banco Central utilizó algunos de los mayores bancos estatales como entidades agentes para la compra del yuan y la venta de dólares estadounidenses, lo que ayudó a la moneda china a recuperarse de las fuertes pérdidas del lunes. En un gesto poco habitual, el regulador de los mercados chino emitió comunicados antes de la apertura de la bolsa de ayer, en un intento de reducir los temores al esperado incremento de la oferta de acciones y las dudas sobre los recién impuestos límites a la negociación de los índices de la bolsa. Pese a las medidas, el índice de Shanghai Composite cerró en el día de ayer, martes, con una reducción del 0,3%, tras recuperarse en parte de las caídas provocadas por los temores, y el Shenzhen en un 1,86%. Sobre cómo responderían las regulaciones a la volatilidad en el mercado y las potenciales ventas de grandes accionistas. Esto de todas maneras impactó de forma negativa, se mantuvieron negativas bolsas en Asia, el Nikkei japonés cerró con una reducción del 0,4%, el australiano Standard & Poor's ha
SX200 se redujo un 1,6% y el Hang Seng en Hong Kong se redujo un 0,7%. Mientras las bolsas europeas cerraron en verde, pero con pequeños incrementos en las diferentes bolsas. En el caso del mercado del petróleo, resulta interesante qué está ocurriendo en este mercado, sobre todo a propósito del conflicto existente entre Arabia Saudí e Irán. Y es importante porque en cualquier otro momento un conflicto de esta naturaleza entre grandes productores de la OPEP, como el que vive en Arabia Saudí e Irán, dispararía los precios del petróleo. Pero con la cotización en su nivel más bajo desde 2004 por la enorme sobreproducción, no parece que el crudo de momento vaya a encarecerse. La ejecución el día 2 de enero de un clérigo opositor chií, la coordinación del Islam predominante en Irán, ha provocado una ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales. La ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Arabia Saudí e Irán tuvieron un impacto el lunes. En un primer momento hubo una abrupta subida del precio, pero luego se moderó y terminó con un incremento. Y es importante porque los analistas lo que estiman que debido al exceso de suministro que en este momento existe en el mercado petrolero mundial, no se cree que este conflicto entre Irán y Arabia Saudí pueda conducir a un incremento significativo de los precios. Y tal parece que las preocupaciones económicas pesan en estos momentos más que cualquier otra cosa. Se duda que la situación pueda escalar hasta provocar un cierre del estrecho de Hormuz. El paso marítimo en el Golfo Pérsico, por el que pasa el 20% del petróleo que consume todo el mundo. Fíjense en el mapa, en Irán y en Arabia Saudí, y fíjense ese estrecho de Hormuz por donde atraviesa el 20% del petróleo que consume el mundo. Y lo que parece, tal como se presenta el conflicto, y vamos a analizar, es que no llegará a generarse un conflicto que afecte este paso importante, significativo a nivel mundial. Tampoco se cree que vaya a haber estallidos de violencia que corten el suministro desde los ricos campos petrolíferos al este de Arabia Saudí. Ahí seguimos viendo este estrecho de Hormuz, donde se concentra la minoría chií del país. Es decir, en estos campos petroleros no se piensa que pueda haber estallidos de violencia. Las instalaciones petroleras saudíes están bajo estrictas medidas de seguridad, aunque no se puede descartar ataques a pequeña escala. Sin embargo, no se van a producir una interrupción a gran escala del suministro, y es lo que estiman todos los analistas. Y es que se necesitaría una grave escalada en la actual crisis para que se produzca un efecto en los precios de forma duradera. El exceso del crudo en el mercado y de las pesimistas noticias económicas en China y otras zonas en la economía global ayudan a compensar cualquier efecto alcista del precio de la crisis. Esta nueva disputa entre los dos países tradicionalmente enfrentados llega con el precio del crudo en sus momentos mínimos de más de una década, debido al exceso de oferta provocado en gran medida por la decisión de Arabia Saudí de bombear a todo ritmo. Esta estrategia ha hundido los precios aún más, perjudicando a los países exportadores sin grandes reservas económicas como Irán, luego de las sanciones impuestas por Occidente, y también a los productores de petróleo de esquisto en Estados Unidos, que precisan de un barril más caro para hacer negocio. Hemos analizado esto muy bien en Ecomundo con todos los análisis de costos por países y hemos visto todo el tema de las reducciones de precios. El pasado diciembre, los 12 socios de la OPEP, en ese momento aún no se había incorporado Indonesia, no lograron ponerse de acuerdo sobre este tema del techo de la producción para buscar
aumentar los niveles de precios. Sin embargo, lo que esto logró es que Arabia Saudí haya impuesto su política de incremento y de bombeo del petróleo, pese a que Irán y Venezuela quieren que se recorte para que se elimine este sobreabastecimiento que ahoga los precios del petróleo. Para Irán es especialmente importante, ya que confía que en este año 2016 sea el año de su pleno regreso al mercado, cuando se vayan levantando las sanciones internacionales a las exportaciones del crudo iraní, gracias al acuerdo cerrado en el 2015 sobre su programa nuclear que mantuvo a Irán al margen de las exportaciones de petróleo importantes hacia Occidente. Así, aunque cualquier conflicto en Oriente Medio provoque inmediatamente el miedo a un incremento del precio ante el riesgo de desabastecimiento, esta disputa entre Arabia Saudí e Irán, si no degenera en un conflicto armado, puede tener el efecto de presionar más a la baja el valor del oro negro. Y este es un detalle bien curioso, ¿no? Porque la tensión entre los dos países hace poco viable que colaboren para defender precios altos. Irán quiere bombear todo lo que pueda, tras años sometidas a las restricciones de las exportaciones, mientras Arabia Saudí no está dispuesta a cerrar sus grifos de petróleo si no lo hacen también otros socios de la OPEP y Rusia, que tampoco están dispuestos por los déficits comerciales. No se cree que Arabia Saudí tenga capacidad para bloquear la llegada a los mercados de crudo iraní, ya que no parece estar en posición de incrementar aún más su bombeo. Los analistas descartan que pueda tener efectos de ruptura al interior de la OPEP. Históricamente, la OPEP ha logrado encontrar una base común incluso durante periodos de relaciones muy intensas, como los conflictos armados entre sus miembros, como la guerra de Irán-Irak o la invasión iraquí de Kuwait. Pero si no puede reducir aún más su bombeo, lo curioso es que Arabia Saudí en el día de ayer ha rebajado el precio al que cobra su petróleo a Europa, una decisión adoptada en el marco de este conflicto diplomático y comercial que mantiene con Irán, país con el que tiene objetivo de incrementar sus exportaciones del crudo tras el levantamiento de las sanciones por parte de la comunidad internacional. La compañía saudí petrolera estatal ha informado el martes de la rebaja de sus precios del petróleo ligero, 60 céntimos de dólar por barril para el noroeste de Europa y 20 céntimos a la Europa mediterránea en las exportaciones previstas para febrero. En este comunicado, por supuesto, no ha hecho referencia a este conflicto diplomático, pero es una respuesta que está dando Arabia Saudí a este conflicto, es decir, reducir aún más los precios del petróleo para estar en competencia con Irán y forzar a una negociación en torno a este conflicto. Ya estaremos dándole seguimiento al impacto de este conflicto y a cómo continuarán evolucionando los mercados al inicio del año y los nuevos indicadores que van surgiendo a propósito del cierre de año. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.